Gracias, 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 Padre. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias porque tú eres el único grande, poderoso, misericordioso, Padre Santo, Señor. Y te doy muchas gracias, Padre Santo, Señor, por esta oportunidad, Padre Santo, Señor. Y te pido, Padre, para que me des tranquilidad, serenidad, Padre Santo, Señor, y para que verdaderamente, Señor, este sea tu mensaje, Señor, llegando, Padre Santo, Señor, hasta lo más profundo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. María Idalín, ¿dónde estás, María Idalín? No, tranquila que no te vamos a sacar de acá adelante. Solo vamos a darle la bienvenida, por ejemplo, a María Idalín, que no sé dónde está. Bienvenida. Bienvenida. Valentina. Bienvenida, Valentina. Y Héctor. Bienvenidos. Sentiros como en vuestra casa, ¿vale? Vale, muy bien. Vale, el título, ahí está, para lo que lo tengamos un pelín en cuenta, ¿verdad? Dice el altar de lo cotidiano. Hemos cambiado el título no sé cuántas veces con la gente allá de los ordenadores de realización, porque se enredaba la cosa. Quiero empezar con una pregunta rápida, ¿verdad? Y sin vergüenza, tratar de decir algo desde ahí, que desde ahí los escucharé. Cuando escuchamos la palabra excelencia, ¿en qué pensamos? No nos escucho, la verdad. Lo mejor, algo extraordinario, ¿verdad? ¿Sabes algo? Yo, en verdad, cuando pensaba en excelencia, pensaba en algo que era bastante perfecto. Algo que no sé, que no tenía fallos, algo que estaba, eso. Pero hoy quiero hablar un poquillo de lo que es, no la perfección, sino lo que sería la excelencia. Y os voy a adelantar algo. La perfección tal vez puede llegar a eso, a paralizarnos. Pero la excelencia, en cambio, nos ayuda a transformar. La excelencia no es la ausencia de errores, como pensaba yo. No es la ausencia de errores, es la búsqueda constante de hacerlo mejor. Es negarse rotundamente a estancarnos. El problema real que nos enfrentamos no es algo técnico, ¿verdad? Pensamos en el trabajo, pensamos en, qué sé yo, en hacer las cosas de, por ejemplo, yo qué sé, mantenimiento. Entonces el problema no es algo técnico, el problema es del corazón. Muchas veces hay áreas en nuestra vida donde no queremos avanzar, rincones en donde deliberadamente no le permitimos a Dios entrar. No le permitimos entrar ¿a qué? A sanar. Porque sanar implica dolor, porque sanar implica transformación y exige verdaderamente un compromiso, un esfuerzo, ¿en qué? En ese proceso. Muchas veces solemos justificarnos diciendo que lo que tenemos en las manos no es suficiente. Tal vez si tuviera un mejor trabajo, podría ser esto. Si mi jefe fuera así, podría ser aquello. Si mis circunstancias fueran diferentes, entonces las cosas también podrían ser diferentes. Tal vez si tuviera más, yo podría hacer más. Pero la verdad es que eso es un gran error, ¿verdad? Si Dios te ha dado a ti un talento, un recurso o una habilidad, aunque pienses que esa habilidad o ese talento es insuficiente o es pequeño, úsala. Nuestra responsabilidad es esa, es usarla y explotarla al máximo. No menosprecies lo que Dios ha puesto en tu mano. Eso que ha puesto a Dios en tus manos es valioso y es lo que Dios en verdad quiere que tengamos en cuenta. Todo aquello
que tú ves o que tú sabes que es ese talento, ese don, ese tesoro que Dios ha puesto en tu mano? Explótalo al máximo. La excelencia consiste en hacer lo mejor posible con lo que tienes en esa mano o en esas manos. Siempre podemos ver el vaso, ¿qué? ¿Medio vacío o medio lleno, no? Y por ejemplo, quiero que veamos un momento 1 Samuel 7:12 y esa frase por excelencia, lo de Ebenezer, hasta aquí Dios, o hasta aquí nos ayudó Jehová. Yo cuando pienso en esa frase, o bueno, quiero que también penséis en eso, cuando pensamos en esa frase, yo en lo personal imagino tal vez a una persona cansada, que desfallece y que dice, hasta aquí me ha traído el Señor, ¿verdad? Pero si lo ves medio vacío, lo puedes ver así, ¿no? Pero si lo ves medio lleno, también puedes pensar en una persona agradecida, ¿verdad? Una persona que dice, gracias Dios, porque hasta aquí me has traído. Gracias porque con ese talento he podido llegar hasta aquí. Con ese talento tú me has hecho pasar por eso, por aquello y por esto otro. Y hasta aquí me has traído tú. ¿Entiendes la diferencia? No debemos hacer las cosas buscando un aplauso humano o un beneficio personal, por ejemplo. Lo hacemos porque somos, ¿qué? Cartas abiertas. Dice 2 Corintios 3:3, dice, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne, de corazón. ¿Somos qué? Cartas abiertas. Y de hecho también somos cartas andantes, somos cartas vivas. Somos hechas, unas cartas hechas a imagen y a semejanza de gracias. ¿Diseñadas para qué? Para reflejar. ¿Qué es lo que más tenemos que reflejar nosotros? El carácter de Cristo. ¿Y qué es la cosa más difícil de vivir y de reflejar que en esencia es Dios? Ya hemos dicho el carácter. ¿Qué otra cosa? Dios es reflejar el amor de Dios a los demás. Creo que es una de las cosas más complicadas, ¿no? O me vais a decir que es súper fácil cuando viene tu jefe, tu encargado o el que sea y te dice, eso no está bien. Y tú dices, che, sí está perfecto. Para él no está bien y te lo va a explicar. O bueno, o en la iglesia, cuando viene ese hermano y te dice, yo qué sé, no quiero decir nada. Pero a que no es sencillo a veces responder con una sonrisa o responder con la mejor palabra. Los que tengan novios, novias, esposo, esposa o hijos. A que no es fácil responder con amor. Hijos a sus padres. Padres a hijos. Es que no solamente somos nosotros los papás. Esa es nuestra verdadera identidad, ser eso, cartas abiertas que muestren verdaderamente el amor de Dios en nuestras vidas y hacia sus, criaturas. Ahora pensemos en nuestro entorno laboral, lo que os decía, o en esas tareas diarias. ¿Cómo actúa la gente del común? Esto quería hablarlo con Tony, ¿eh? Existe, ¿por qué? Porque Tony sabe. Tony tiene eso. Existe el clásico ejemplo, el clásico empleado al que le gusta que lo vean, ¿no? No porque Tony sea así, sino porque me va a ayudar a ponerle sazón, esa gracia que me hace falta. ¿Verdad? Ese típico empleado al que le gusta que lo vean, ¿no? ¿Alguno de vosotros tiene algún compañero de trabajo así? ¿Aleluya? Alábalo. Ese que cuando el supervisor está mirando es el más trabajador, es el que más se menea, es el que más suda, pero cuando se gira el jefe,
el esfuerzo se le desploma. Se fuma más rápido, mira, esta es mía, Tony. Se fuma más rápido que el sueldo del mes. Y se vuelve el mismo mediocre de siempre. Escucha. Bueno, mejor no. Pero aquí es donde debemos recordar que nosotros servimos bajo una perspectiva totalmente diferente, ¿no? ¿Amén? La última vez prediqué, o bueno, compartí sobre el Roy, ¿verdad? El Dios que nos ve. Pues esto va más de lo mismo. El Dios que te ve nunca nos deja solas, entonces Él siempre te está viendo. No necesitamos que un jefe humano nos vigile o que nos vean a través de la cámara para dar nuestra milla extra. La pregunta de oro que debemos hacernos sería, ¿por qué a veces no damos lo mejor de nosotros? ¿Es porque sentimos que no se nos valora lo suficiente? Si tu motivación depende del reconocimiento de un ser humano, vas a vivir totalmente frustrado. Pero si entiendes que tu verdadero jefe, esa palabra me gusta, pero si entiendes que tu verdadero jefe es ¿quién? Dios, Cristo Jesús, tu trabajo deja de ser una pesada carga y se convierte en, escucharlo bien, una ofrenda de olor fragante. ¿Para cuántos el trabajo es una pesada carga? Con sinceridad. No mola despertarse a las 6 de la mañana, de lunes a viernes, ir a trabajar 8 horas, sudando como un desquiciado, regresar a casa con dolor de espalda, como mínimo, porque te has deslomado trabajando para otros. Pero ¿y si mi perspectiva cambia y yo digo, yo no voy a esa empresa para trabajar para esa empresa, para que mis jefes sean más ricos, sino que voy para ser reflejo del carácter de Dios y de su amor? Yo creo que nuestro trabajo sería diferente, ¿no? Escuchaba por ejemplos típicos, yo qué sé, si yo tengo que comenzar o si yo trabajo en un hotel haciendo camas, ¿cómo quedarán esas camas cuando yo piense que eso no es para la persona que viene a dormir ahí, sino que estoy haciendo las cosas como para mi Señor? Que mi trabajo, y entiéndase trabajo a todo lo que haces con tus manos, ¿no? Que mi trabajo sea una ofrenda de olor fragante. Amén. La Biblia nos presenta a un hombre que rompió con ese molde de mediocridad. Daniel 6:3 y 5:12 habla sobre este tema. Se nos dice que había en él un ¿qué? Un espíritu. Lo estábamos hablando, bueno, lo estábamos en esta semana hablando mi esposa y mis hijas. ¿Qué había en Daniel? ¿Un qué, Abigail? ¿No te acuerdas? Un espíritu superior. ¿No nos acordamos? Un espíritu superior. Dice la palabra, vamos a ver, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. El rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. El otro versículo, el 5:12, dice, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños, descifrar enigmas y resolver dudas. En fin. Daniel estaba en medio de una cultura pagana, ¿verdad? En Babilonia. ¿Rodeado de qué? De corrupción, de amiguismos, ¿verdad? De mucho pecado. De hecho, él hacía parte de ¿qué? De todas esas personas que el rey Nabucodonosor reunió para que le aconsejaran. Habían también magos, habían hechiceros, había de todo ahí, ¿no? Pero recordemos que Daniel, desde su llegada ahí, decidió ni siquiera comer la misma comida que ellos. Por consiguiente, él nunca se despegó de sus enseñanzas y de sus creencias, ¿verdad? Él fue siempre diferente. ¿Por qué destacaba?
porque su excelencia nacía de su fidelidad a Dios. Amén. Nuestra excelencia debe nacer de nuestra fidelidad a Dios. Tu meta hoy, vamos a escuchar con estos oídos, tu meta hoy tiene que ser superarte a ti mismo. No te hablo de buscar un ascenso o ganar más dinero, que también es válido. No me malentiendan, no estoy hablando ni de prosperidad, ni tampoco vengo a hacer coaching, ni tampoco vengo a hablar de autoayuda, ¿no? De lo que quiero hablar es de negarte a hacer las cosas de la misma manera que las has venido haciendo. ¿Me entendéis? Lo repito, es negarte a hacer las cosas de la misma forma en que las has estado haciendo. Si eres un empleado, haz tus tareas mejor. Si tú tienes un negocio, eleva ese estándar. Hazlo diferente a todos. Que cada cosa que salga de tus manos lleve el sello de excelencia que honra a Dios. Amén. Que cada cosa que hagas con tu mano lleve el sello de la excelencia que honra a Dios. Estoy contento. 15 minutos. La excelencia no es solamente técnica, lo que decíamos al principio. Es una característica más profunda. Y para eso quiero que miremos en Génesis 39. No vamos a poner el capítulo entero porque ahí sí. Cuando trabajaba en la casa de Potifar, ¿quién trabajaba en la casa de Potifar? José. Cuando José trabajaba en la casa de Potifar, no hacía un trabajo meramente impecable. Ojo con la palabra, no era meramente impecable. Él mostró un carácter íntegro. Por ejemplo, cuando enfrentó el acoso, la tentación de la esposa de Potifar, ¿no? Su respuesta, ¿cuál fue? Fue tajante y fue muy clara. Creo que ese versículo no lo puse. Dice, ¿cómo pues? No, sí, busca el versículo de Génesis 39. Aquí está. No hay otro mayor que en esta casa ninguna cosa me haya sido reservada para ti, por cuanto tú eres su mujer. Ahí, esto es lo que quiero que leamos. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Potifar? Que dice contra Dios. José mostró que la verdadera excelencia es hacer lo correcto, aun cuando Dios no lo estaba viendo. Él no estaba pensando en pecar contra Potifar, ni en cometer adulterio en sí, sino que iba a hacer algo contra Dios. Y cuando fue llevado injustamente a la cárcel, José no se amargó como lo haría yo, o cualquiera de nosotros, digo yo. Tampoco se cruzó de brazos, ni sintió que Dios le había fallado, ni que había sido menospreciado. No se sintió infravalorado. Siguió administrando y sirviendo con el mismo nivel de ¿qué? De excelencia, al punto que el jefe, o lo que llamaremos ahora el alcaide de la prisión, lo puso sobre todas las cosas, ¿no? No importa si tú estás en un palacio, estás pasando por el mejor momento de tu vida, espiritual, lo que sea, no importa. O no importa si más bien estás en la cárcel, en medio de una prueba. Tu estándar de servicio no se puede negociar. Así estés en el mejor momento, tu estándar de servicio no se negocia. Tenemos que hacer más. Esto mismo aplica cuando servimos en la congregación, ¿vale? Ahora vamos a ponerlo un poquito aquí. Cuando hacemos las tareas en la casa de Dios, ¿las hacemos por inercia, por salir del paso o por cumplir? Ejemplos rápidos. Cuando limpias la nave, ¿lo haces rapidito porque te interesa irte para casita rápido? No, ¿verdad? No. Se nota que lleva la limpieza, ¿eh? Cuando sirves de ujier, ¿te pones lo primero que pillas y arriando que llegas tarde? O llegas tarde, simplemente llegas tarde. O más bien, bueno, no, en fin, eso, las respuestas verdaderas o lo que en verdad hay que hacer, cada uno se lo imagina.
Cuando estás en la cafetería, ¿sirves el café como salga? Y venga que ya estamos que inicia la reunión. Y doy estos 3 ejemplos porque son los más cercanos, por así decirlo. Pero cada uno de nosotros podemos pensar en muchos ejemplos. Cada uno ahora mismo puede pensar en las áreas en donde sirve o en las cosas que Dios ha puesto en sus manos y pensar, ¿cómo estoy haciendo yo las cosas? El que sirve tiene que hacerlo con humildad y con un estándar superior. Recordemos lo que dice Colosenses 3:23, que es en donde el texto base, entre comillas, de este compartir. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. ¿Como quién? Como para el Señor y no para los hombres. Dice la traducción lenguaje actual, dice, todo lo que hagan, háganlo de buena gana. Es que vuelvo a pensar, perdón por la cafetería, también hago parte de la cafetería, pero es que vuelvo a pensar en eso, porque es que es lo más sencillo, es lo más fácil. Cuando vienen y... Es que no lo puedo hacer porque se derrama. Vienen y tú vas a algún lugar, no has ido a algún lugar, no voy a hablar de mi cafetería. Tú no has ido a algún lugar y vienen y te sirven las cosas y te la tiran ahí en el mostrador y... toma, ahí está. Tú te dices como que, gracias. Gracias. Y por eso me gusta esta traducción. Háganlo de buena ¿qué? De buena gana, como si estuvieran sirviendo al Señor Jesucristo. Dice así la traducción, como si estuvieras sirviendo al Señor Jesucristo y no a la gente, no a cualquiera. Aleluya, sí, Señor. Ahora pensemos por un momento, este ejemplo también me gusta, en 2 tipazos que se llamaban Caín y Abel. Ambos presentaron ¿qué? Ofrendas. Pero la diferencia no estuvo exactamente en lo que trajeron, ¿no? Sino en su corazón. Uno dio de lo que tenía. Yo creo que ya está limpio, ¿eh? Con eso basta. Yo creo que así, lo que he hecho ahorita con la carpa. Pepe, hay que revisar la carpa, por favor. Yo creo que así está apañada la carpa. Porque lo he hecho, la hemos dejado apañada porque se ha roto. A ver. Con esto vale. Yo creo que con eso es suficiente. Mientras que el otro dio lo mejor, ¿verdad? Dio lo mejor. Nosotros estamos acostumbrados a meter el cobre en la ofrenda o a sacar todo lo que tienes de tus bolsillos y darlos al Señor. A ver, no estoy queriendo decir nada, ¿vale? Es simplemente un ejemplo, pero se trata de todo. Es lo que verdaderamente hay en tu corazón. Si tú estás apartando cosas, dices, no, esto para mí y esto para él, Ananías y Zafira. O esto lo voy a hacer así porque... No, todo. Ahora te pregunto, ¿qué le estamos ofreciendo a Dios en nuestra intimidad? ¿Se entiende la pregunta? ¿Qué es lo que tú y yo estamos viviendo con Dios en nuestra intimidad? No podemos ni debernos conformarnos con tener una relación con nuestro Padre Celestial idéntica a la que teníamos el año pasado, a la que teníamos hace 6 meses, hace un mes, ayer. Si la excelencia es un estilo de vida, nuestra vida de oración, nuestra vida de lectura de la palabra, nuestra intimidad con Él, tiene que experimentar un crecimiento real. Y yo estoy seguro que en lo personal no es así. No sé vosotros estáis a otro nivel, claramente. Aleluya. Colosenses 3:17 dice: y todo lo que hacéis, seas de palabra, ¿veis? Ojo aquí, no se trata de, por eso dice lo de las comillas cuando dije que tu trabajo, no se trata solo de lo que haces, se trata de tu boca también. Todo lo que sea de palabra o de hecho, hacedlo todo
en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. He borrado de lo que tenía aquí escrito cosas sobre dar gracias, porque creo que ya hemos hablado bastante sobre dar gracias, pero eso es algo fundamental en la vida de un nuevo creyente, de un nuevo nacimiento, dar gracias. Todo lo que hagamos de palabra o de hecho debe hacerse en el nombre del Señor Jesús. Las acciones más pequeñas, y por eso el título, o las rutinas diarias deben quedar completamente impregnadas por la conciencia de que le pertenecemos a Él. Menuda frase, ¿no? Volvemos a repetirla y si quieren la destrozamos. Todo lo que hacemos en nuestro día a día, en nuestra, espero decirlo bien, cotidianidad, bueno, en lo cotidiano de nuestros días, tiene que quedar completamente impregnado. Cuando sumergimos algo en agua, ¿verdad? O simplemente metemos un objeto, la botella de agua, la metemos en agua, ella comienza a gotear, ¿verdad? Ella está impregnada, es eso, impregnada. Pues así tiene que ser nuestra vida cotidiana. Toda nuestra vida cotidiana tiene que estar impregnada por la conciencia. Nosotros tenemos que ser conscientes de que pertenecemos ¿a quién? ¿De que pertenecemos a quién? A Dios, a Él. Entonces, todo lo que nosotros hagamos tiene que ser ese reflejo de Dios y de su amor, ¿verdad? ¿Lo entendemos? Yo llego al trabajo, mira, ya no la tengo porque esa compañera la han mandado a otra nave, pero llegué al trabajo, hay una compañera que siempre iba así, ¡buenos días! Escúchame, entraba la nave obviamente es muchísimo más grande que esto. Cuando entraba por la puerta de la nave, yo trabajo en la mitad de la nave, se escuchaba cuando ella llegaba. A muchos les molestaba y a otros nos agradaba, porque tú estás liado, sudando, trabajando, en fin, estresado, y a mí en lo personal, yo escuchaba el buenos días y yo como que hacía y me reía y levantaba la cabeza para ver si ya estaba por aquí, porque también le quería decir buenos días. ¿A qué voy? Como que me rompía el cotidiano, me rompía el quehacer mío, me rompía el aburrimiento de estar haciendo la tarea repetitiva y como que me hacía reír y también quería decirle buenos días. Mis otros compañeros o algún otro compañero decía, ya está la pesada esta aquí, ya son las 7, ya llegó esta. Vaso medio lleno, vaso medio vacío. Lo importante es que todas nuestras acciones de lo cotidiano estén impregnadas con el conocimiento de Dios. Es que estoy feliz, 26 minutos. Para finalizar, ya podemos ir subiendo la alabanza. Para ir finalizando este mensaje, eso se escucha peor. Para finalizar este mensaje, quiero que volvamos al origen. Esto hemos estado hablando de Colosenses 3 y básicamente de 2 versículos. Pero quiero que volvamos al principio del libro de Colosenses. En el versículo 9, estoy casi seguro que ese versículo también lo puse, Colosenses 1, 9 y 10, dice: Pablo hace una oración poderosa por la iglesia y pide que sean llenos ¿de qué? Del conocimiento de su voluntad. Me gusta, del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué? El versículo 10 nos da una respuesta o nos da un algo clave. Dice, para que andéis como es digno del Señor, para que andéis lo cotidiano, para que andéis como es digno del Señor. ¿Agradándole en qué? En algunas cosas. Agradándole como limpiamos la nave. Agradándole como hacemos nuestro trabajo. No, dice en todo. Llevando fruto en toda buena obra y crecimiento en el conocimiento de Dios. Antes de terminar, conocimiento de Dios. Esa palabra me molesta a veces un poco, pero conocimiento no se trata de información que yo almaceno en mi cabeza, se trata de cercanía
a Dios. Conocimiento no solamente es conocer a esa persona. Y por eso es tan importante nuestra vida y nuestra relación con el Señor Jesús. Iglesia, si una idea quiero que se os graben en esta mañana, es esta. No nos conformemos con la relación que tenemos hoy con Dios. No vivamos el cristianismo en piloto automático, conformándonos con cumplir un simple requisito, lo que llamamos o lo que se denomina como una liturgia. Anhelemos más de Él, de su presencia. Busquemos con excelencia, la palabra de hoy, con excelencia. Seamos llenos del conocimiento de su palabra y permitámonos que su Espíritu nos moldee. La sanidad duele, el cambio cuesta, pero busquemos su voluntad y crezcamos en esa sabiduría y conocimiento relacional con nuestro Padre Celestial. Hagamos de nuestro trabajo y de nuestro servicio, de nuestra intimidad, una ofrenda genuina, que nuestro Padre Celestial, el Dios que te ama y que me ama a mí, con un amor eterno, sonría al vernos, sonríe al vernos, esforzar en quererle agradar a Él. ¿Me entiendes? ¿Me explico? Que Él verdaderamente pueda sonreír diciendo, wow, este hombre se está esforzando por quererme agradar. No a los hombres, sino a mí. Este hombre se está esforzando por hacer las cosas diferentes. Este hombre quiere hacerlo con un espíritu superior. Amén. Gracias, Padre, gracias, Señor, porque yo sé que algo ha quedado en las cabezas, Señor. Yo sé que Tú has hablado, Señor, a nuestros corazones, Padre Santo, Señor. Yo creo, Padre Santo, Señor, y declaro, Padre Santo, Señor, que un espíritu superior, Padre Santo, Señor, puede venir y viene, Señor, a nuestras vidas, a las vidas del que lo desea, a la vida del que desea verdaderamente ser transformado, ser sanado, crecer en conocimiento de Ti, crecer en conocimiento relacional. Padre Santo, Señor, Tú estás ahí, Señor, y nosotros simplemente tenemos que girarnos, Padre Santo, Señor. Sacar el tiempo, Señor, no el mínimo, no el de rigor, sino el de excelencia, más, cada día más de Ti, Padre Santo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Damos muchas gracias a los que nos han seguido y nos siguen por las redes sociales. Los esperamos el próximo miércoles a las 7. Hasta la próxima.